En la primera lectura de hoy, el apóstol San Pablo nos presenta una situación cultural muy complicada. Él escribe a los corintios. Corinto era una ciudad no solamente pagana, sino repleta de todo tipo de cultos y religiones. Y en esa situación y en ese ambiente, pues logró, con la gracia de Dios, logró fundar una comunidad cristiana. Pero esos cristianos estaban en medio de un mundo idólatra. Y ahí venía un problema. En aquella época era costumbre de muchos comerciantes hacer ofrendas a los ídolos para poder mejorar sus ingresos o con la esperanza de que, por ejemplo, los productos no se les perdieran. Piense usted, por ejemplo, en una persona que vende carne en un tiempo en el que no había los sistemas de refrigeración y de asepsia que utilizamos actualmente. Una persona que vende carne tiene que tomar cada día una decisión, a saber cuántos animales va a sacrificar. Porque si sacrifica muy poquitos, pues hace una venta demasiado pobre. Pero si sacrifica muchos animales y no se vende toda esa carne, entonces después le toca venderla a muy bajo precio, utilizando mecanismos como el de la sal, si lo tiene a mano, pero en todo caso también pierde. ¿Cómo tener la medida justa? Entonces muchos comerciantes, criados en el paganismo, criados en la idolatría, ofrecían una parte de esa carne, la ofrecían a un supuesto dios o diosa, pidiéndole a esa diosa o a ese dios que les protegiera la venta, que pudieran vender todo y con eso tuvieran una máxima ganancia. Esas ofrendas a los ídolos no siempre suponían que la carne fuera consumida completamente en el fuego. Lo mismo que los judíos tenían sus sacrificios que se llamaban los holocaustos, en que se quemaba toda la víctima, pero también tenían otros sacrificios en que la gente comía de lo sacrificado. Lo mismo existía entre los paganos. Eso quiere decir que había carne que había sido ofrecida a los ídolos y se ponía a la venta, o carne que había sido ofrecida a los ídolos y se comía en el templo del ídolo. Entonces la pregunta es, frente a ese estado de cosas, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Es una pregunta que resulta también actual porque nosotros nos damos cuenta que hay algunos empresarios, hay algunas fábricas, hay algunas compañías multinacionales que ofrecen una parte de sus ganancias, por ejemplo, a promover el aborto, o por ejemplo, a promover la destrucción de la familia o cosas parecidas. En cierto sentido, hay un paralelo entre lo que vivió Pablo y lo que vivieron los cristianos de la época de Pablo y lo nuestro ahora. ¿Qué se debe hacer en un caso de esos? Veamos cuál fue la respuesta de Pablo y veamos qué tiene que ver con nosotros. La respuesta de Pablo tiene tres partes. Primero, darnos cuenta de que los ídolos, los demonios no existen. O mejor dicho, sí existen, por supuesto, los demonios, pero por encima de todo poder está el poder de Dios. De manera que ningún demonio podrá hacerme nada, ningún demonio podrá perturbarme de ninguna forma si ello no está dentro del plan de Dios. Y Dios es el Señor y Dios es victorioso y por encima de todo poder visible o invisible está Dios. Entonces el ídolo como tal no debe producirnos esa clase de miedo como si fuera una especie de poder alternativo, un poder que entra en competencia con Dios. Nadie compite con el poder de Dios. Dios es el poderoso, Él es el Señor. Esa es la afirmación rotunda y principal. Segundo, si yo tengo conciencia de que solo Dios es Dios, es más fuerte la bendición que yo le doy a un alimento, es más fuerte que cualquier embrujo, maleficio,
consagración a los ídolos que se haya podido hacer sobre ese alimento. Es decir, Pablo invita, y seguramente era la práctica que él mismo tenía, por supuesto, Pablo invita a que nosotros no vivamos acomplejados pensando, bueno, pero ¿y si esto fue consagrado al demonio? Y ahora, ¿y si esto está rezado? ¿Y si esto me va a hacer daño? Es más fuerte la bendición que hay en nosotros. Fíjate que es la lógica consecuencia del primer punto. Si solo Dios es Señor, es más fuerte el poder de Dios. Y por consiguiente yo no debería tener temor alguno. No debería. Sobre todo porque muchas cosas que uno usa e incluso que uno consume, uno no sabe qué historia tienen antes. Uno realmente lo desconoce. Pero luego vamos a desarrollar un poco más esa idea. Entonces, por ejemplo, aquí en mi querido convento de Santo Domingo, llegaron unos panes, porque pues hay que comprar pan, llegan unos panes. ¿Y qué pasa si el panadero es un satánico y el panadero hace una invocación del pan que va para el convento para que eso destruya a los frailes? Eso podría suceder. No estoy hablando simplemente en fantasía, esas cosas pasan, porque efectivamente hay gente que tiene una vida retorcida y hay gente que ha creído o cree que puede utilizar esas fuerzas para provecho propio. Por supuesto, es un error gravísimo, pero hay gente que lo comete. Entonces, la fuerza de bendición que hay en mí, porque yo soy de Jesús, porque yo soy de Jesucristo, esa fuerza con la que yo le doy gracias por cada alimento, destruye cualquier otra cosa que se haya podido hacer sobre ese alimento. Pues por supuesto, estamos hablando de alimentos sanos. Ya si viene el problema fisiológico, si yo me alimento mal, pues eso también es responsabilidad mía. Ahí me estoy haciendo daño yo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del ambiente o del ámbito sobrenatural. Entonces Pablo dice, mire, ustedes no pueden vivir asustados con ese tipo de cosas. Porque te voy a dar un ejemplo que no es de alimentos. Pensemos, por ejemplo, una persona que va a arrendar una casa. ¿Y qué cosas se hicieron en esta casa? Pues obviamente es muy buena práctica hacer una oración, hacer una bendición, pero uno no puede vivir acomplejado pensando, ¿y qué tal que en esta casa se haya hecho tal o cual cosa? Uno no puede vivir en eso. Repito, nosotros aceptamos todo, los alimentos, la vivienda, la salud, los aceptamos en el nombre de Jesucristo y dando gracias a Dios. Y si nosotros tenemos esa actitud, es más fuerte la palabra que nos da Cristo que cualquier cosa que haya sucedido o cualquier palabra que se haya dicho. Con lo cual, no estoy quitándole importancia, sino dándole importancia a que bendigan todo, hermanos, a bendecir todo, a bendecir los alimentos, a bendecir los vehículos, a bendecir la vivienda, a bendecir el lugar de trabajo. Hay gente perversa, eso existe. Por eso muchas veces a lo largo de estas celebraciones de pandemia hemos hecho bendiciones de agua, de aceite, de sal. Y específicamente en las bendiciones de sal hemos dicho, uno de sus usos principales es utilícelo en lugares donde usted razonablemente tiene temor de que se ha hecho algo en contra de Dios. Pero nosotros hacemos eso sin miedo, sin miedo. Pablo quiere que vivamos sin miedo y que entendamos que realmente Dios es más fuerte. Entonces, el primer punto, proclamar a Dios como Señor. El segundo punto, que si nosotros obramos en conciencia y dando gracias, no tenemos por qué estar asustados. Y tercer punto, a pesar de que yo pueda tener esa claridad, a pesar de que yo pueda tener mi conciencia plenamente tranquila, yo tengo que pensar también en los otros. Tengo que pensar también en el daño que puede sufrir una persona que Pablo llama aquí débil, los de conciencia débil. Lo que Pablo quiere es que todos seamos de conciencia clara y fuerte. Y ser de conciencia clara y fuerte es que uno no tiene miedo, de estas cosas. Eso se llama conciencia clara y fuerte. Pero hay personas que apenas están empezando en la fe y personas que viven con mucho miedito, miedo de esto, miedo de lo otro, y si me pasa y si no me pasa.
Entonces Pablo pone el caso hipotético en el texto que hemos leído hoy. Pablo pone el caso hipotético de que alguien me vea comiendo en el templo, o sea, pone una situación extrema, ¿no? Que alguien me vea comiendo en el templo de la diosa Artemisa o la que sea. Si me ven comiendo en ese templo, así yo esté dando gracias a Dios por ese buen churrasco que me estoy comiendo, pues la persona que me ve en eso puede quedar confundida. Y entonces Pablo lo que está diciendo es, vamos a darle el primer lugar a la caridad. Es decir, aunque yo tenga mi conciencia perfectamente clara y fuerte, debo también obrar con caridad hacia las personas que apenas están empezando. Pero no para que se queden con conciencia débil toda la vida, sino más bien para que ellos de una manera pedagógica lleguen también a tener libertad en Cristo. De eso es de lo que se trata. Ese es el propósito, que lleguen a tener realmente libertad en Cristo. Entonces, ¿cuáles son las tres enseñanzas de Pablo? Primera, solo Dios es Señor por encima de todo otro poder. Segunda, yo debo obrar en conciencia y sin temor, dando gracias a Dios por todo y sabiendo que la palabra que bendice a Dios es más fuerte que cualquier palabra de maldición. Y tercero, aún sabiendo esto, debo tener una actitud de caridad con aquellos que apenas van dando pasitos en la fe, no para que se queden ahí, pero tampoco para escandalizarlos y derrumbarlos. Son las enseñanzas que nos da Pablo. Pero ahora volvemos a lo nuestro. En nuestra época, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo creo que se aplica exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo voy a dar un caso que todos hemos conocido porque pues fue muy popular. Es el caso con una productora de material audiovisual que se llama Netflix. Sabemos que Netflix muchas veces ha ofendido la fe cristiana en términos de películas, producciones o documentales que confunden o que en casos más graves directamente tergiversan la verdad histórica. Estoy hablando de la verdad histórica, lo que consta en la historia, simplemente para insultar y maltratar a los cristianos. Entonces surge una pregunta, ¿qué hay que hacer? Bueno, algunos dicen, vamos a boicotear a Netflix. De hecho, esa campaña se hizo durante varias semanas, pero esa campaña cayó, podemos decir, fracasó cuando empezó la pandemia, porque según las cifras que reporta el mismo Netflix, aunque tuvieron una ligerísima baja, que casi se puede explicar por las fluctuaciones del mercado, llegando la pandemia se treparon las suscripciones a Netflix. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué hacer en un caso de esos? Es una empresa que ofende a Dios. Pero luego te pones a hacer la suma o la lista de las empresas que ofenden a Dios y te vas a quedar con que, salvo algunos campesinos de nuestra tierra, prácticamente todo ofende a Dios. Todos. Hay campesinos piadosos que en todo le dan gracias a Dios por sus alimentos que producen, y Dios bendiga a nuestros hombres y mujeres trabajadores del campo. Pero la inmensa mayoría de las empresas, he citado con nombre propio a Netflix, pero si te digo Amazon tiene el mismo problema, Colgate-Palmolive tiene el mismo problema, es decir, Procter & Gamble tiene el mismo problema, Johnson & Johnson tiene el mismo problema, estos de Nescafé y de todo ese tipo de cosas también tienen el mismo problema. Estoy nombrando productos que yo conozco aquí de Colombia. Entonces fíjate que tú tienes que preguntarte si la verdadera estrategia es que vamos a boicotear todo. Porque si vamos a boicotear todo, entonces resulta que tendremos que llevar no sé qué tipo de vida. Pero no es solo que no es práctico, es que también te pone a vivir en el miedo. Porque digamos que tú dices, bueno, entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, este carro. Pero las partes de ese carro, ¿con qué clase de sangre humana fueron hechas? Es que ese es el problema. Que la complicidad, las redes de pecado están por todas partes. Y muchas veces estamos inseguros en eso.
Yo no te voy a decir si tienes que cancelar o no tu suscripción a Amazon Prime o tu suscripción a National Geographic, tu suscripción a Netflix o lo que sea. No te voy a decir eso. Lo que sí voy a decir son 3 cosas. Primera, los padres de familia ciertamente deben vigilar sobre este punto, porque yo ya he visto el daño que hacen canales como Nickelodeon, como Disney Channel y como todos ellos. Padres de familia tienen que lograr que sus hijos encuentren modos de diversión que no sean pasivos. ¿Pasivo qué es? Que yo me recuesto en una silla y miro el programa que me manda Netflix o que me manda Disney. De ese tipo de entretenimiento pasivo, poco y nada para los niños, para los menores de edad, que ellos formen su criterio. Yo lo he visto y lo he visto en mi propia familia, he visto el daño que eso produce. Entonces, padres de familia tienen que estar ahí listos, pero no pueden, según mi opinión, es mi criterio, aquí hablo yo simplemente, no deben cancelar completamente ese mundo, sino que tienen que estar junto con sus hijos en el momento en el que aparezcan, si van a tener Netflix o lo que sea, en el que aparezca una película, será una película adecuada, y hacer retroalimentación, hacer diálogo con sus hijos. No cancelen completamente las cosas, no funciona. Cancelar completamente las cosas solo produce una curiosidad morbosa que luego lleva a otro extremo. Hay que disminuir mucho, luego ver con los hijos, luego analizar con los hijos y seguir evangelizando a los hijos. Y si me preguntas si eso es pesado, te digo, es pesadísimo. Ser papá, ser mamá, hoy pesadísimo, pesadísimo me parece, absolutamente. Pero si no haces eso, ya tú sabes lo que va a suceder con tus hijos y con tus hijas. El mundo se los tragará como dice mi papá, se los tragará sin masticarlos. Y ver lo que hace el mundo con tu hijo, con tu hija, es algo que parte el alma. Es difícil, sí, es que estamos en un tiempo difícil. Pregúntame a mí, estamos en un tiempo difícil. Entonces yo no invito a que vamos a cancelar todo, sino que hay que utilizar las cosas con sobriedad, en un mínimo, y hay que cuidar a los niños. Pero entonces mis recomendaciones las digo en orden. Primero, lo que ya dije de los hijos. Disminuir el entretenimiento pasivo, disminuirlo más. ¿Cómo es posible, hombre, si antes los niños tenían tantas cosas para divertirse, incluso en mi infancia? Uno no tenía que estar pegado a una pantalla para descansar, para reírse, para jugar. Hombre, por favor, hay que lograr una independencia del entretenimiento pasivo. Segundo, no pido yo ni recomiendo un aislamiento total. No funciona. Eso no funciona. Aislamiento total no. Hay que tener selectividad y análisis crítico. Eso es lo segundo. Y lo tercero, hay una frase de San Agustín que es clave. Lo bueno que está en otros, a nosotros nos pertenece. Entonces, por ejemplo, si Netflix ofrece, que esa sería mi estimación, pero por favor sepan que es solo una opinión personal. Si Netflix ofrece un 90% de basura y un 10% de cosas útiles, si YouTube ofrece un 90% de basura y un 10% de cosas útiles, ese 10%, dice San Agustín, nos pertenece. Es decir, tenemos el derecho de aprovechar el 10% que sirve. Como ustedes saben, este servidor de ustedes ha sido usuario de redes sociales hace mucho tiempo y yo les confieso que yo soy un verdadero explotador de los buenos recursos que aparecen en redes sociales. Y hay cosas tan fantásticas. Mire, solo les comento una. Usted tal vez no ha oído hablar del profesor Strang. Se escribe como string, como cuerda, pero con una Strang. El profesor Strang es probablemente uno de los mejores matemáticos vivos en lo que tiene que ver con álgebra lineal, que les cuento que es uno de los temas que a mí me interesa, el álgebra lineal. El profesor Strang da sus clases ¿en dónde? En el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Y esta gente tiene la gentileza
de publicar las clases del profesor Strang gratis. Es uno de los mejores docentes del mundo hoy en álgebra lineal. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, Nelson Medina, digo, no, quitemos YouTube porque eso está lleno de demonios, eso está lleno de publicidad, de sensualidad, de porquería. ¿Y si está lleno? Pregúntamelo a mí. Claro que está lleno. Pero aunque fuera el 90% de YouTube que está lleno de eso, dice San Agustín, el otro 10% nos pertenece, porque todo lo bueno lo dio Dios para nosotros. Por eso no estoy de acuerdo con que vamos a cancelar todo. A cancelar todo no es buena idea. O sea que la tercera recomendación, ¿cuál es? Aprovecha el 10%. El 10% bueno, o el 1%. Probablemente en Netflix la cifra es mucho más pequeña que el 10%. El 1% bueno que pueda tener, aprovéchalo. Pero aprovéchalo de tal manera que no te haga daño al otro 99%. Y aprovéchalo de tal manera que ese otro 99% no le haga daño a tus hijos. ¿Es pesado eso? Repito, sí, es pesadísimo. Es muy duro, es muy complicado. Pero es bello. Es bello porque así como yo, sacerdote, hago unos cuantos sacrificios para tratar de servir al evangelio lo mejor posible, hermano, haga usted su parte. Yo hago la mía, usted haga su parte. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Y claro, esto que he dicho del álgebra lineal es solo una anécdota. Pero, por ejemplo, en términos de religión, hay unas cosas excelentes. No quiero hacer aquí mucha propaganda a otros canales, pero hay unas cosas buenísimas. Solo voy a mencionar un grupo que me ha gustado mucho y que espero que sigan por una buena ruta. Ellos se llaman Harpa, con H, Harpa Dei. Harpa Dei, le ponen nombre en latín, el arpa de Dios. Harpa Dei es un canal precioso, que tiene una música católica lindísima. Si yo echo todo YouTube a la basura, me pierdo también de Harpa Dei, que es una belleza, que inspira, que realmente eleva. No los estoy canonizando. Lo que he visto me ha gustado mucho. Entonces, el cristiano tiene que vivir con discernimiento, tiene que vivir atento y tiene que saber lo de San Agustín. Lo que haya de bueno en ellos nos pertenece. Y de esa manera vamos avanzando en esta tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya se acaba esta vida. Y pues ya en el cielo ya uno no tiene ese problema. Ya uno en el cielo no tiene que estar con que si esto, que si es peligroso, que no es peligroso. Te tengo una gran noticia. En el cielo nada es peligroso. En el cielo nada es peligroso. En el cielo solo hay santidad, bondad, pureza y verdad. En el cielo solo está Dios y todo aquel que está en comunión con Dios. O sea que mientras tanto, pues sí, vamos por esta vida, no asustados no, pero vamos por esta vida discerniendo, aquí hay un peligro, cuidado con esto, bien, lo evito, pero no me acomplejo, sigo por este lado, hasta que de pronto hay una puerta que dice la muerte. Nelson Medina, te acabaste, acabó tu tiempo. ¿Qué tiene que decir Nelson Medina? ¿O qué tiene que decir cada uno de ustedes cuando llegue a esa puerta? Tiene que decir lo mismo que dijo San Pablo. He combatido bien mi combate, he mantenido la fe. Así que, permiso todos, adiós, me voy. Yo ya hice mi parte, la hice lo mejor posible. Ustedes que se quedan, realmente los compadezco porque esto no es fácil. Por algo dijo Santa Teresa de Jesús, esta vida es como una mala noche en una mala posada. No es fácil, esto es complicado, pero uno ahí lo va llevando con oración, con paciencia, con discernimiento. Dios da consuelo, Dios da desolación, Dios va dando todo hasta que llegue una puerta y la puerta dice, se acabó, la muerte. ¿Qué hace uno en ese momento? Señor, tu misericordia es todo para mí. Uno se despide de todos, adiós, sean fieles, hasta luego. Y se acabó. Esa es la manera de vivir. Esa es la manera de llevar el camino por esta tierra. Y así nos lo conceda el Señor, porque así nos lo han enseñado y así lo han vivido los santos. Amén.